Bien, Dios les bendiga, hermanos, una vez más esta mañana. ¿Te acuerdas dónde nos quedamos? En Santiago capítulo 4. La última vez Santiago nos cayó a pedradas con el tema de la murmuración, ¿verdad? Yo creo que va a seguir con la misma línea de piedra, lo único que con diferentes colores ahora. Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17. Una semana difícil ha sido para mí, tanto en la preparación del texto, por las cosas que he tenido, por las responsabilidades que he tenido, también porque estábamos en graduación. Ya gracias a Dios el viernes pasado nos graduamos de licenciado en matemáticas, así que damos gracias a Dios por ese logro y que a Dios sea la gloria y nos dé la gracia suficiente para que el Evangelio también sea mostrado a través de la carrera que hemos tomado. Y aparte de eso, por esas cosas y también porque he tenido otras responsabilidades, se me ha hecho un poquito difícil sentarme a meditar en el texto, pero el Señor es bueno y aquí estamos, a pesar de todo. El título de mi sermón en esta mañana es un título compartido porque hay otros teólogos de las Escrituras que han considerado el mismo tema para esta porción de las Sagradas Escrituras. Yo concuerdo con ellos, el tema del ateísmo práctico que se le ha colocado a esta porción de las Escrituras precisamente por la forma y la actitud con la que nosotros muchas veces abordamos la vida. Entonces yo quisiera también tomar ese mismo título prestado para predicar en esta mañana. Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será del día de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias o en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que el Señor traiga bendición a nuestros corazones con la lectura y exposición de su palabra. Señor, nosotros estamos aquí en esta mañana y queremos tu visión, queremos tu bendición, queremos que tú nos compartas de la visión de tus ojos, de cómo tú ves la vida, de que nosotros no somos Dios, de que nosotros no somos personas que tienen control de nuestra vida como muchas veces nosotros asumimos. Padre, pedimos que tú traigas edificación, iluminación, salvación, santificación a través de la exposición de tu palabra. Que nosotros podamos salir de aquí edificados, con nuestros pecados llevados a la cruz, llevados al trono de tu gracia, arrepentidos y dispuestos a poner por obra tu palabra. Te pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, yo concuerdo con otros teólogos de las Escrituras, incluyendo el pastor Salvador Gómez Dixon y otros teólogos más, que este texto está tratando acerca del mal del ateísmo práctico. El mundo está lleno de ateos religiosos. ¿Qué debe preocupar más a los cristianos entonces? ¿Los ateos intelectuales o los ateos religiosos? Ustedes quizás se estarán preguntando, ¿y existe tal cosa como un ateo religioso? Por esta porción de las Escrituras y por otras más, nosotros podemos afirmar que sí existen los ateos religiosos. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 10, versículo 1, dice el salmista lo siguiente: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios
en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Si ustedes notan, esta persona está reconociendo la existencia de Dios. Él acepta que Dios está ahí, pero él hace lo malo. Él tiene altivez en su rostro. Él no busca ese Dios que él dice que está ahí. Y dice el texto que Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Y tiene una idea del futuro que le favorece, entre comillas. Pero él cree que será librado del castigo de Dios. Dios no me hará a mí ningún mal. Por eso dice en el versículo 11, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Y él vive como si Dios no lo viera a él. Él vive como si Dios no existe. Pero para él eso no tiene ninguna relevancia. Dios no tiene ninguna relevancia. Por eso es que las Escrituras dice que dice el necio en su corazón, dice el malo en su corazón, no hay Dios. Es en el corazón que lo dice. Él se dice a sí mismo, dice en su corazón que no hay Dios. Para poder hacer sin problema de conciencia lo que sus deseos, lo que los deseos del corazón le dicen a él. Dice el Salmo capítulo 94, versículo 4, ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Ahab, ni entenderá el Dios de Jacob. ¿Por qué los malos hacen lo que ellos hacen? Porque ellos piensan de que Dios está lejos de todas sus acciones. Ellos piensan que Dios no lo va a ver, que Dios no lo verá. Ellos no necesariamente son religiosos, sencillamente ellos no quieren nada que tenga que ver con Dios, sencillamente. Por eso es que el apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 3, dice que en los últimos días, en los tiempos del fin, habrá muchos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de su poder. Ellos van a decir que son cristianos, ellos van a expresar ciertamente que ellos quieren a Dios, serán miembros de iglesia, cantarán, leerán la Biblia, pero ellos no son parte del pueblo de Dios. Ellos no son parte del pueblo de Dios. Es como dice Pablo en la carta de Tito, capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Ustedes ven? Profesan conocer a Dios. Y esa es la realidad, mis hermanos, lamentablemente, que nosotros estamos viviendo hoy día. Evangélicos sin el Evangelio, cristianos sin Cristo. Lamentablemente. El ateísmo práctico está más presente en nuestros medios de lo que nosotros estamos conscientes. Está lleno, las iglesias están completamente llenas de este mal. Y Santiago en esta porción de la carta nos va a llevar a revisarnos si en nuestros corazones hay rasgos de ese ateísmo práctico. Estudiando este pasaje nosotros nos vamos a dar cuenta si en nuestro corazón hay rasgos de ese ateísmo práctico, ya sea por la forma en cómo abordamos la vida, o ya sea por la palabra que utilizamos, o ya sea por las actitudes que estamos tomando frente a nuestras vidas. ¿Hay ateísmo práctico en nuestros corazones? Vamos a ver lo que Santiago tiene para nosotros. Yo quiero seguir un bosquejo que tiene 3 puntos. Santiago nos presenta aquí en este texto 2 realidades, 2 actitudes y al final nos presenta 2 conclusiones morales. ¿Cuáles son las 2 realidades incontrovertibles que Santiago nos presenta aquí en el texto? Bueno, nosotros encontramos la primera en el versículo 14. Noten cómo dice. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será del día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La primera realidad es que todos vivimos en la brevedad y la incertidumbre que la vida tiene. Esa es la primera realidad, la primera declaración que está aquí en el texto. ¿Cuán corto es nuestro conocimiento, hermanos? Nuestro conocimiento es limitado. Nosotros no sabemos lo que pasará con nosotros en un tiempito.
Nosotros no sabemos lo que será de nosotros en el día de mañana. Nosotros no sabemos si las condiciones en las que nosotros nos encontramos ahora son las mismas condiciones en las que nos encontraremos mañana. Nosotros no sabemos si nosotros estaremos aquí el año que viene. Nosotros no sabemos si estaremos aquí en el mes que viene, porque el futuro es incierto, hermanos. El futuro es incierto, pero muchas veces ignoramos el futuro y se nos olvida de que hay tantas incertidumbres en la vida. Y todos los días leemos y nos enteramos en las noticias y en las redes sociales de cosas que le pasan a otros. Y en nuestro pensamiento, en nuestra imaginación, nosotros pensamos de que eso está lejos de pasarnos a nosotros. Eso es fulano, como que eso no me puede pasar a mí. ¿Y cuáles cosas son las que pasan? Puede ser una desgracia económica, puede ser un accidente, puede ser la pérdida del trabajo, una enfermedad, la muerte, o puede ser también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no sabemos lo que tiene el mañana para nosotros. Hermanos, nosotros no conocemos el futuro. El futuro es incierto para nosotros. Contar con el futuro es una presunción. Una presunción. Asumir que nosotros estaremos viviendo mañana, darlo por sentado, darlo por un hecho, es una presunción porque nosotros no lo conocemos. Nosotros no lo conocemos. ¿Y por qué entonces, si nosotros no lo conocemos, el hombre habla con tanta seguridad? De que va a hacer tal cosa, de que va a hacer tal plan, de que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. ¿Por qué hablamos con tanta seguridad? ¿Por qué es que el hombre planifica tanto y se expresa como si él tuviera el control del día de mañana? Bueno, Santiago va a explicar por qué y cuál es el tipo de actitud que soporta ese comportamiento. Santiago va a explicar. Pero la realidad es que nosotros vivimos en una realidad de incertidumbre y brevedad en la vida. Nosotros no sabemos lo que mañana nos tiene. Y aunque nosotros lo supiéramos, aunque el Señor nos lo diga a nosotros por escrito y lo supiéramos, aún así como quiera, Santiago dice que la vida es breve. La vida es breve. A nosotros nos pueden dar por garantizado, el Señor nos puede dar quizá un papel garantizado de que nosotros vamos a vivir 70 o 80 años. Y eso como quiera no es nada, porque dice Dios aquí que la vida es como neblina. La vida es como neblina, que viene y se va, sin nosotros darnos cuenta. Pero si a eso nosotros le sumamos que nosotros no sabemos cuánto viviremos, ni cuándo moriremos, esa incertidumbre que Santiago está diciendo todavía cobra más peso y valor. Todos nosotros vivimos en esa realidad de incertidumbre en la vida. Dice Job capítulo 7, versículo 6, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y mis ojos no volverán a ver el bien. ¿Cuánto dura un soplo? Ya. Eso es la vida. Así mismo es la vida. Job capítulo 9, versículo 25. Mis días han sido más ligeros que un corredor. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Así mismo como el corredor va en un maratón y usted ve que rápido viene, así mismo rápido se va. Dice, así mismo es la vida. Dice Job capítulo 14, versículo 1, el hombre nacido de mujer. Usted ve, el nacido de mujer, ahora se quiere inventar otra vaina, pero el nacido de mujer, dice, corto de días es, y hastiado sin sabores, sale como flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Cuán bonitos son los arreglos florales, ¿verdad? Pero cuán poco duran. Cuán poco duran. Qué bella es la vida del hombre, pero así mismo también es de breve. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente en completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Salmo 39, versículos 5 y 6. El hombre se afana y hace esto y hace aquello, pero dice Dios aquí que la vida es como una sombra. Como una sombra. Y la sombra es algo que es y no es al mismo tiempo, es un reflejo. Y dice Dios, así es la vida. Así mismo es la vida. Salmo 102, versículo 3. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. ¿Usted ha visto el humo? ¿Cómo se dispersa? No es el mismo humo que uno está viendo ahí mismo cuando uno lo está viendo. Ese otro, el que va subiendo, ya ese que usted veía subiendo, ese se dispersó y se fue.
Y dice aquí que la vida es como humo, es semejante al humo. Es como humo, es como un soplo. La vida es breve, mis amados hermanos. La Escritura repite mucho esto en todas sus páginas para ayudarnos a recordar de que nosotros estamos aquí de paso. Y nosotros necesitamos recordar más esta realidad en nuestros días. Porque nosotros asumimos y planificamos como que nosotros vamos a estar aquí para siempre. Una breve lectura de los epitafios en el cementerio nos ayudaría a nosotros a recordar que nosotros estamos de paso. ¿Cuán corto es el tiempo? Muchas vidas cortadas bien temprano, que ni siquiera ellos se lo imaginaban quizás. Nació en tal fecha y murió en tal fecha. Y uno le pasa eso por alto. Y dice, sí, qué bien. Y no importa cuántos años vivieron esas personas, 100, 80, 90, no importa. Lo que la Escritura está enfatizando es que la vida tiene un fin. La vida tiene un fin. Cuán bella es una neblina, es bella, pero se va. Así mismo es la belleza de los hombres. Así mismo es la vida de los hombres, una vida temporal. La segunda realidad que Santiago menciona está en el versículo 15. Y es la realidad de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Cómo dice el versículo 15? En lugar de lo cual deberás decir que, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta es la otra realidad que Santiago menciona, que es incontrovertible en esta porción del capítulo 4. Dios, mis amados hermanos, es el Rey. Él es el Rey de Reyes. Él nos creó. Nosotros somos criaturas suyas. Él es nuestro dueño. Y como cristianos, todavía eso tiene más valor porque Él nos compró con la sangre de Jesucristo. En Colosenses capítulo número 1 se nos dice que Cristo sostiene todas las cosas con su poder. Él tiene el control absolutamente de cada una de las vidas de los individuos de este planeta. Él es quien le da aliento y sostén a la vida de todo ser. Dios es el soberano. ¿Y por qué murió fulano? ¿Por qué en este tiempo? Porque Dios decidió cortar sus días. Dios determina la vida de cada quien porque Él es el Rey. Él es el Rey. Dios da la vida y la prolonga cuando Él quiere, hasta donde Él quiere. Hasta donde Él quiere. Y eso la gente lo admite. Aún en su frustración muchas veces, la gente lo admite. Y en su entendimiento, cuando llega la muerte de un ser querido, la gente dice, Dios lo ha querido así. Y aún personas que no profesan fe en el Señor los dicen. Y dicen, sí, el Señor lo ha querido así. La gente entiende esa realidad. Pero no es que solamente Dios tiene soberanía con respecto a la toma de sus decisiones, sino que Dios tiene soberanía hasta de nuestras acciones, hasta de lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos es porque Dios lo permite. No hay nada que esté fuera del control de Dios. Noten cómo es que Santiago dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No es a lo loco. No, porque yo quiero, sí, pero porque el Señor lo permite. Porque el Señor lo permite. Los detalles de nuestra vida, muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros que estamos en control de la situación. Y déjame decirte algo, mi amado hermano, nosotros nunca estamos y estaremos en control absolutamente de nada. Absolutamente de nada, porque nosotros no somos dueños de este universo. Este universo es de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. En vano. Porque todo es Jehová. Él es el soberano. Nosotros oramos por muchas cosas. Nosotros oramos por enfermos, nosotros oramos quizás por virus, por plagas que estén afectando a la sociedad, enfermedades que afectan a la sociedad y por propósitos eclesiásticos que tengamos como iglesia. Pero recordemos siempre que cuando oramos, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Nosotros le rogamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el soberano. Dios es el soberano. Y siempre cuando estemos orando, no importa que sea aquí en la iglesia, no importa que sea en nuestra casa, debemos recordar siempre en nuestras oraciones que nosotros no somos merecedores de la bondad de Dios. No somos merecedores de la bondad de Dios, porque nosotros hemos ofendido la santidad de Dios. Y por lo tanto no merecemos su bondad. Tenemos que rogarle por misericordia a Dios.
por misericordia. Hay una frase muchas veces que sale de nuestros labios. Dios toma el control de esta situación. Dios toma el control, uno dice. Pero mi hermano, Dios no tiene que tomar el control absolutamente de ninguna situación. Dios no necesita que tú le entregues nada. Dios no necesita que tú le entregues el control, porque Dios siempre ha tenido el control de las cosas. Antes de que existiera este mundo y todo lo que en él hay, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Dios no necesita que tú le des el control. Él tiene el control. Siempre lo ha tenido, antes de que tú existieras en este mundo. Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Y la gente piensa haciendo planes ahí en su propia voluntad, pero Dios está actuando en su soberanía. Dios está actuando en su soberanía. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. O como decía el Señor, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan capítulo 3, versículo 37. ¿Ustedes ven? El hombre no puede recibir nada si Dios no decide en los cielos dárselo. No puede. Queridos hermanos, esa doctrina nosotros la creemos. Nosotros tenemos la doctrina correcta. Nosotros tenemos la teología correcta al decir de que Dios es soberano. Amén. Que Dios controla todas las cosas. Y que sin su providencia nosotros no podemos vivir esta vida. Pero muchas veces el punto es que nosotros vivimos una vida divorciada de esa teología que nosotros creemos. Ese es el punto. Nosotros vivimos los días como si eso no fuera así, como si Dios no tuviera en control de nada. Como que el control de las cosas la tengo yo. Nosotros asumimos que viviremos el mañana. Nosotros asumimos que estaremos en salud. Nosotros asumimos muchas cosas que están desligadas de la soberanía de Dios. Pensamos que estamos en control. Pensamos que nosotros somos los que determinamos las cosas. Y pensamos que si nosotros no le ayudamos a Dios, las cosas no se dan. Eso nosotros pensamos. Tenemos la teología correcta. Tenemos la doctrina correcta. Pero vivimos ignorando esas realidades. Las pasamos por alto y contradecimos el testimonio del evangelio que nosotros profesamos por la manera en cómo abordamos la vida. Y eso me lleva entonces a mi segundo punto. Habiendo visto estas dos realidades que están aquí expresadas por Santiago en este pasaje, veamos entonces las dos actitudes delante que nos presenta este texto. Primera actitud, versículo número 13. Primera actitud. La arrogancia, la actitud de la arrogancia de una vida independiente de Dios. La actitud de la arrogancia de una vida independiente de Dios. Versículo 13. ¿Cómo dice? Versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Santiago está planteando aquí una vida sin referencia a Dios. Observen lo que Santiago está tratando aquí, porque Santiago, y eso no se nos puede olvidar a nosotros absolutamente en nada, en los temas que Santiago va tratando en su carta, que Santiago le está escribiendo a creyentes. Santiago no le está escribiendo a personas que no son creyentes, él está escribiendo a creyentes, a personas que han profesado fe en el Señor Jesucristo. Él está escribiendo a hermanos y él está ayudando a estos hermanos a que ellos revisen su fe, para que se den cuenta si su profesión de fe es falsa o es verdadera. Pero también él está confrontando a estos hermanos a que regulen sus vidas para ver si ellos están viviendo conforme a los principios de Dios. Él no está hablando aquí de vidas independientes como la tienen los incrédulos, no. Él está escribiendo a personas que pertenecían al pueblo de Dios, que se enorgullecían y sin embargo estaban viviendo la vida bajo un ateísmo práctico en todas las áreas de su vida. O sea que el problema de vivir vidas independientemente de Dios no es un asunto únicamente del evangelio personal, del evangelismo personal. Algunos quizás piensan que este pasaje aquí, las verdades que enseña este pasaje, es muy bueno para el evangelismo personal, para uno predicarle el evangelio a los incrédulos. Pero no es desde ese punto de vista que Santiago está planteando el asunto. Santiago solo está escribiendo a creyentes
Es verdad que aquí hay principios y verdades que se pueden utilizar para el evangelismo personal, pero el texto está dirigido originalmente a nosotros, porque Santiago aquí nos está advirtiendo de un problema. Es necesario hablar de este tema dentro del pueblo de Dios, porque es posible, hermanos, confesar el nombre de Dios, adorar el nombre de Dios y vivir muchas áreas de nuestra vida sin referencia a Dios. Es posible eso. Y eso nosotros lo podemos notar en la cantidad de decisiones independientes que nosotros tomamos sin consultar a Dios. Nosotros vivimos decidiendo y sin consultar a Dios qué piensa Dios de esto, qué piensa Dios de aquello. Y estamos viviendo entonces bajo el ateísmo práctico. Decisiones trascendentales incluso, y no son consultadas con Dios. No son consultadas con Dios. Como por ejemplo, ¿con quién me caso? ¿Cuántos hijos tengo? ¿A qué me dedicaré? ¿Vendo o compro tal cosa? Decisiones trascendentes, importantes, y no son consultadas delante de la presencia de Dios. Decisiones que son tomadas sin buscar la dirección de Dios y sin buscar la palabra de Dios, saber qué Dios dice algo al respecto. No, porque el que sabe de esto soy yo. Y yo lo decidí que va a ser así. Hay una frase famosa de Agustín de Hipona que dice: ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. Porque si tú amas a Dios de verdad, de todo corazón, todas tus obras y todo lo que tú haces va a estar afectado por ese amor que tú le tienes a Dios. Ama a Dios y haz lo que quieras. Y hubo alguien entonces que cambió la frase para expresar la mente contemporánea de nuestros días. Dice: haz lo que quieras y luego amas a Dios. Ateísmo práctico. Ateísmo práctico. Muchos son los que profesan creer en Dios, conocer a Dios y viven vidas independientes de Dios. No se preguntan qué Dios piensa acerca de las cosas, no lo toman en cuenta. Y ese es el lenguaje que Santiago utiliza en el versículo 13. Miren, hasta parece un lenguaje inofensivo. Alguien quizás de estas personas que leyeron esta carta podrían decir: pero Santiago, ¿y qué tiene eso de malo? Pues eso suena tan inofensivo. Noten lo que dice: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Pues eso suena inofensivo. ¿Y qué es lo que tiene de malo eso? Lo que Santiago está criticando no es solamente personas que hablan así, sino la actitud que hay detrás de esas palabras. Es la actitud. Y nosotros lo vemos claramente en el versículo 16, cuando él dice más adelante: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Él está hablando de una actitud orgullosa, de una actitud de soberbia. Eso es lo que él está confrontando en este pasaje. La arrogancia de vivir una vida independientemente de Dios. Y el problema no es solamente cómo nosotros hablamos, sino que el problema está en nuestra forma de pensar, en la filosofía de vida que nosotros abrazamos, en los principios que nosotros estamos tomando en nuestras mentes. Porque lo que nosotros decimos es un eco de la realidad de lo que está en nuestro propio corazón, lo que sale por nuestros labios. La expresión que salió por los labios de esta persona decía algo con respecto a su manera de pensar, de su manera de ver, cómo ellos veían la vida. Ellos estaban hablando de esta manera porque ellos querían algo en lo más íntimo de sus corazones. Y lo que nosotros vemos era que ellos creen que tienen control del día de mañana. Y entonces Santiago ve esto y los escribe y los llama a cuentas. Estaban asumiendo demasiadas cosas de las que ellos no tienen el control, ni ninguno de los que estamos aquí. Ellos asumían que ellos iban a hacer y llegar a tal lugar y a tal cosa. Ellos iban a realizar todo sin ningún impedimento, cuando ellos no sabían la realidad de lo que iba a ser el día de mañana. Ellos no sabían, ni nosotros tampoco sabemos, lo que será de nosotros en un futuro cercano. Nosotros nos dormimos todos, pero nosotros no sabemos si vamos a despertar, si vamos a levantar. Vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos. En esta declaración, ellos estaban asumiendo la siguiente cosa. Ellos estaban en control del tiempo, noten. Ellos estaban en control del tiempo. Que ellos dicen: hoy y mañana. O sea, nosotros tenemos control del tiempo. Porque hoy y mañana, no puede ser el próximo mes, es hoy y mañana.
Ellos estaban asumiendo que tenían control del tiempo. Ellos estaban asumiendo que ellos tenían control de sus acciones y de sus movimientos. Nosotros iremos a tal ciudad, dicen ellos. Y el texto está hablando como de ir hacia esa ciudad específica que nosotros hemos planificado. Nosotros vamos para allá, para ese lugar donde hemos decidido ir. Iremos a tal ciudad. Y noten, también tenían control de su movimiento. Y traficaremos, dicen ellos. Y traficaremos. O sea, ellos tenían control de lo que ellos iban a hacer. Ellos también tenían control de sus agendas. Estaremos allá un año, dicen ellos. Un año. Pero eso no tiene nada de malo, tirar una evaluación de proyecto y tirarlo bajo una línea de tiempo, eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, mi hermano. El problema es la actitud con la que lo hacemos. Eso es lo que Santiago está diciendo. O sea que, según ellos tenían todos estos detalles bien amarrados. Esto va a ser así, esto va a ser así. Y lo que vemos es a Santiago condenando este tipo de actitud. Este tipo de actitud. Ustedes no tienen control absolutamente de nada de esas cosas. Y no solamente eso. Ellos tenían control hasta de los resultados. ¿Qué dice el versículo al final? Y ganaremos. Y ganaremos. Nosotros vamos a ganar. Nosotros no vamos a perder. Hermanos, tenemos que analizar bien las cosas. Porque quizás nosotros no utilicemos las mismas expresiones que Santiago utiliza aquí. Pero nosotros fácilmente podemos caer en la misma actitud que estos hermanos. ¿Cuál actitud? La actitud de no depender de Dios en todos los detalles de nuestra vida. Podemos caer en eso. Y hermanos, eso es sumamente terrible. Caer en eso. Nosotros no podemos pensar de que únicamente Santiago está aquí confrontando a las personas que eran empresarias y negociantes de aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a perder el punto de vista del pasaje para nosotros hoy. Esto es una actitud de toda persona que independientemente de su vocación puede asumir de vivir la vida independientemente de Dios. Podemos caer en esa actitud, incluso como padres, como estudiantes, como profesores, como viajeros, como médicos, como sea lo que sea, nosotros podemos caer en esa actitud. Si tú no estás orando a Dios para que te capacite, para que tú seas un buen padre, tú estás tomando esa misma actitud. Una madre puede verse a sí misma capaz de enfrentar todos los retos de la crianza y no pedir la guía del Altísimo y la dirección de Dios para criar a sus hijos. No, porque yo creo que las cosas son así, yo tengo que criarlo así. Estás tomando decisiones que no son del punto de vista referente a Dios. Hoy y mañana criaré mis hijos y ellos serán esto y estarán en la universidad tanto tiempo y se van a dedicar a esto y comenzamos a hacer planes y vemos que esas decisiones independientemente Dios no está en ellas. La actitud piadosa es aquella que se entrega por completo a los designios de Dios, se somete a la voluntad de Dios, porque Dios tiene sus planes que no necesariamente son los míos. Eso es lo que nos cuesta a nosotros asumir, lo que nos cuesta a nosotros aceptar, que los planes que Dios tiene no son necesariamente los mismos que yo tengo, porque a mí me gustan los míos, y a mí no me gusta que Dios me cambie los planes. Recuerda que cuando Dios cambia una situación en tu vida, cuando Dios invierta los planes, que no son los tuyos, que son los de Él, recuerda que Él no está haciendo tu voluntad, ni está llevando a cabo tus planes. Él está haciendo su voluntad y está llevando a cabo sus planes. Y su voluntad, aunque nosotros no lo creamos muchas veces por la aflicción del momento, siempre será buena, agradable y perfecta. Siempre. Tenemos que aprender a decir como Cristo, hermanos, que se haga mi voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad. ¿Y qué pasó cuando Cristo oró así? ¿Qué pasó? Se cumplió la voluntad de Dios el Padre. Se cumplió la voluntad de Dios el Padre. Pasa de mí esta copa. Era la voluntad de Dios el Hijo. Pero Dios el Padre tenía algo diferente. Bébete la copa entera. Bébete la copa entera. Y nosotros tenemos que aprender a orar así también de esa manera. Nosotros podemos tener sueños, yo quiero esto. Eso no es malo en sí mismo.
El punto es la posición de autosuficiencia y soberbia que nosotros tomamos cuando queremos esas cosas. Lo queremos ahora, cuando queramos, en este momento, y queremos hacerlo por nuestras propias cuentas. El punto no está en lo que yo quiero hacer, sino orar y decirle a Dios: Señor, yo quiero ver lo que tú tienes para mí. Yo quiero ver lo que tú tienes para mí. El problema es la jactancia para hacer esos planes y tomar esas decisiones independientes de Dios, con un sentido de dependencia. Porque queremos hacer lo que queremos, como queremos y cuando queremos. Y la pregunta mía es, Santiago, en lo que hemos visto, ¿Santiago está hablando de ti? Así es como tú abordas la vida. ¿Santiago está hablando de ti? ¿Has estado haciendo planes últimamente y no estás buscando la voluntad de Dios al respecto? En este nuevo año que va a empezar, si Dios lo permite, ¿estás tú dispuesto con alegría a aceptar un no de parte de Dios? Porque tú entiendes de que Dios nunca cometerá un error en la crianza de sus hijos. ¿Tú estás consciente de eso? Y por eso tú lo aceptas con alegría cuando Dios dice no a una de las cosas que tú le presentas. O ya el asunto tuyo está decidido, no porque es así como yo digo y punto, se va a quedar así. O es como tú digas. Porque muchas veces lo que nosotros queremos es que Dios nos bendiga nuestros planes, no queremos la opinión de Dios. Eso es lo que nosotros queremos. Señor, bendíceme, pero no queremos tu opinión. Yo no quiero que tú te metas en esto. Yo lo que quiero es que tú me bendigas. Señor, bendíceme, pero no le preguntamos si eso es lo que el Señor quiere. Nosotros no queremos preguntar. ¿Usted sabe por qué? Porque no queremos que Dios nos cambie el asunto. Hermanos, este texto, sin embargo, una aclaración aquí hago. Este texto, sin embargo, no está en contra de la planificación. Este texto no está en contra de eso. Planificar no conlleva la seguridad de que lo que nosotros planificamos va a ser así. Eso es lo que tenemos que entender. Es un asunto de actitud, pero planificar es correcto. El punto es que no podemos planificar las cosas dependiendo de nosotros, sino depender del Señor en todo. En todo. Debemos encomendarnos a Jehová en cada decisión que nosotros tomamos en la vida. Encomendarnos a Jehová. Entonces, si esta actitud es pecaminosa, miren la otra actitud que él propone en el versículo 15. Es la actitud de la sumisión de una voluntad rendida a la voluntad y soberanía de Dios. Versículo 15, de nuevo. ¿Qué él dice? En lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, debemos decir. Eso es lo que Santiago dice. Ahora bien, Santiago aquí no está declarando una fórmula mágica y nos la está poniendo delante de nosotros. No es que cuando se termine el sermón, usted se vaya a reunir con el hermano fulano y le diga, ¿para dónde tú vas? Yo voy para la casa de fulano. Si Dios quiere, si Dios quiere. Mi hermano, ¿qué tú vas a comer a las 12 hoy? Yo voy a comer tal cosa. Si Dios quiere, si Dios quiere. No es que ahora nosotros vamos a estar como con esta fórmula mágica diciendo todo si Dios quiere. Ese no es el punto. El punto no es la repetición de la frase. El punto es la actitud. Eso es lo que está enfatizando el texto. La actitud es lo importante, no la frase meramente externa. Aunque en algunos casos, ¿verdad?, la frase nosotros la utilicemos para hacer referencia a ciertas cosas que nosotros estamos hablando. Pero lo que reflejan las palabras es nuestra manera de pensar y la actitud que nosotros tenemos como cristianos. Y esta actitud es la que todo cristiano debiera tener en su corazón. Si el Señor quiere, yo voy a hacer tal cosa. Si el Señor quiere, yo voy a vivir. Si el Señor quiere, yo voy a hacer esto. Reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo de que el Señor es el que está en control y yo no. De que Dios es soberano y de que yo entiendo y me gozo, me deleito en que los planes de Dios son muy diferentes a los míos y que en las manos de Dios yo estoy seguro. Y eso debe darme a mí gozo y paz, no importando lo que Dios decida. Porque lo que Dios decida siempre será bueno, agradable y perfecto. Siempre. Y siempre será lo que nos conviene, hermanos. Siempre será lo que nos conviene. Dios puede y tiene planes diferentes a los míos.
Porque los planes que Dios tiene en sus manos se van a cumplir y serán así. Los míos no. Yo no soy Dios para darlo por sentado y decir, sí, esa cosa va a ser así como yo lo digo, pero Dios sí. Dios sí. Por lo tanto, descansemos en su soberana voluntad. Descansemos en eso. Recuerda siempre, nosotros no tenemos control de la vida. Pero ¿y por qué se murió ahora? Primera de Samuel capítulo 2 versículo 6, Jehová mata y él da vida. Jehová mata y él da vida. El texto es claro. No es que yo no voy a hacer planificaciones, el asunto es que yo me voy a encomendar a las manos de Dios. Yo me voy a encomendar a las manos de Dios, porque es bueno que planifiquemos, pero dependiendo del Señor en todo. En todo. Porque nada va a impedir, y mire, vean, nada ni nadie, ni Satanás, nadie va a impedir que los planes de Dios en este universo se lleven a cabo. Nadie, nadie. Porque las cosas no están invertidas. Los de nosotros sí pueden verse frustrados, pero los de Dios no. Los de Dios no. La vida no la tenemos en nuestras manos, hermanos. Los eventos de esta vida están determinados por Dios. La historia de la humanidad es la historia de Dios. Él ha decidido que las cosas pasen así. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Y esto habla de una actitud de alguien que se somete voluntariamente a la voluntad de Dios y se deleita en la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquellos. Es un deleite. Debería ser un deleite para nosotros pensar de que todas las cosas están en las manos de Dios. Es un deleite, porque nosotros decimos que confiamos en Dios. Y por lo tanto, si confiamos en Él, debemos estar deleitosos de su voluntad para nosotros. Porque Él sabe lo que está haciendo. Observen una de las cosas que nos aclara el texto, de que no toda planificación es pecaminosa. Porque el texto dice, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. El texto no está diciendo, si el Señor quiere, haremos lo que se nos ocurre en el momento. No, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. O sea, que es bueno planificar. Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero siempre estando consciente de que si el Señor quiere, si Dios lo ve bueno, si Dios lo ve conveniente para nosotros, es que yo voy a hacer tal cosa. O sea que nosotros podemos planificar cosas específicas. Lo que nosotros debemos procurar es buscar la bendición de Dios en todas esas cosas. Debemos tener la misma actitud que Moisés. Señor, si tú no vas delante de nosotros, nosotros no queremos nada. Nosotros no queremos nada. Y esa misma actitud la vemos en Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos se afirmarán. Encomienda a Jehová tus obras. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Tema a Jehová y apártate del mal. ¿Pero qué dice? Fíate de Jehová. Fíate. Hemos visto entonces estas dos realidades. La vida es breve e incierta y que Dios es soberano. Hemos visto estas dos actitudes. La actitud que asume que yo estoy en control de las cosas y la otra actitud de que me someto voluntariamente a la voluntad soberana de Dios. Ahora, finalmente, Santiago plantea dos conclusiones morales en los versículos 16 y 17. Dos conclusiones morales. Observen cómo dice el versículo 16 al final. Toda jactancia semejante que es mala. Y en el versículo 17 dice otra conclusión moral. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Él concluye con estas dos expresiones, con estas dos evaluaciones. La primera actitud moral es la independencia descrita en el texto. Es una actitud maligna, arrogante, orgullosa. Tener una actitud así, toda jactancia semejante, dice él, es mala. Es mala. Muchos han visto este texto como una frase independiente, como una declaración que no tiene que ver con nada de lo que Santiago ha dicho anteriormente. Pero lo que el texto está diciendo es que nosotros sabemos que la vida es incierta. Nosotros sabemos
la verdad acerca de la soberanía de Dios. Nosotros sabemos acerca de la brevedad de la vida. Y aún así, con todo eso que nosotros sabemos, no somos hacedores de la palabra, sino solamente oidores. Y entonces entra el versículo y dice, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros sabemos todas esas cosas, pero no lo hacemos. Dice, como quiera te es pecado. Te es pecado. Es pecado. Está mal pensar como un ateo, pero también está mal vivir como uno. Y muchas veces nosotros nos vemos viviendo como ateos, viviendo vidas sin referencia a Dios, sin encomendarnos a Dios, sin preguntar si es la voluntad de Dios para las cosas. Dios quiere que nosotros nos encomendemos a Él. Dios quiere que nosotros vivamos para Él. Y eso incluye las cosas que nosotros hacemos y dejamos de hacer. Eso incluye todas esas cosas. Hermanos, debemos preguntarnos, no solamente si lo que nosotros estamos haciendo agrada a Dios, sino también lo que nosotros estamos dejando de hacer. Porque puede ser que haya algo que tengamos que hacer y no lo estemos haciendo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. ¿Qué cosas nosotros estamos viviendo en la vida que no traen gloria a Dios? ¿Cuáles cosas? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay áreas en nuestra vida en las que están siendo vividas sin ninguna referencia a Dios. ¿Qué áreas son esas en tu vida personal? ¿Qué áreas? Mis amados hermanos, la vida no es para siempre. Y quisiera dirigirme a los jóvenes de esta iglesia en este momento. Amados y queridos jóvenes, nuestra vida no es para siempre. Nuestra vida no es para siempre. No creamos la mentira que se nos dice en la calle de que los jóvenes somos personas que están llenas de vida, cuando realmente la vida puede terminar en cualquier momento. Personas más jóvenes se han morido. Una de las tentaciones de la juventud es confiar en la salud. Es confiar en la fortaleza, es confiar en el vigor que nosotros tenemos. No confiemos en eso. Dios nos dice aquí que la vida es un soplo, es como neblina. No te jactes de que tú vas a vivir el día de mañana. Encomiéndate a Dios mejor. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana porque no sabes lo que dará el día. No sabes. Nuestra oración como jóvenes debe ser la misma oración que el salmista en el Salmo 90, versículos 12. Enséñanos, porque nosotros no sabemos, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Esa debe ser nuestra oración. ¿Qué tú estás sembrando, amado joven? ¿Dónde lo estás sembrando? ¿Cómo lo estás sembrando? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Dependiendo de Dios o dependiendo de tus fuerzas? No desperdicies tu vida en lo que no es, en lo que no sacia, en lo que no vale, en lo que es hacer tesoros en la tierra. No, encomiéndate a Dios. Encomiéndate a Dios y no desperdicies tu vida. Hemos visto que la vida es muy breve para estar desperdiciándola en las cosas de este mundo. Hay muchos que dicen, yo después de 10 años, yo me voy a dedicar entero a la obra de Dios. ¿Y quién te garantiza que tú vas a vivir ni siquiera uno de esos? ¿Quién te lo garantiza? ¿Quién te lo garantiza? ¿Quién te garantiza de que tú vas a estudiar esa carrera o que tú la vas a terminar esa carrera que empezaste? ¿Quién te lo garantiza? Nadie te lo garantiza. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu estudio personal de las Escrituras? Porque déjame decirte, de todo lo que tú hagas en este mundo, eso es lo único que va a permanecer. Y lo que Dios te va a pedir cuenta en aquel día, tu relación con Él. Los tesoros que hicimos en el cielo y no aquí en la tierra. Nosotros vivimos invirtiendo nuestro tiempo en muchas cosas que son solamente porquerías. Presentamos miles de excusas para no estudiar las Escrituras. Pero no presentamos excusas para nosotros agarrar un teléfono, para nosotros hablar boberías, para nosotros hablar muchísimas. Para eso nunca hay excusa. Y mi pregunta es, ¿tú crees que podrás usar esa excusa delante de la presencia de Dios cuando estés cara a cara con Él? ¿Para qué dedicar tanto esfuerzo a las cosas de este mundo? ¿Para qué? ¿Para qué tanto esmero? ¿Para qué tanto tiempo? Si después en años lo lamentarás, lo lamentarás. No pierdas tu gozo y tu alegría tratando de vivir en rebelión a la ley de Dios, porque eso a nosotros no nos conviene. Eso a nosotros no nos conviene.
Puede ser también que a ti te dé vergüenza decir, si Dios quiere. Puede ser que te dé vergüenza decirlo frente a los demás. Y te da vergüenza quizás confesar que tú crees que Dios tiene control de mañana. Nuestra actitud hacia el futuro, amados hermanos, ya sea en palabras o en actitud, dice mucho acerca de la condición y la realidad y el verdadero estado espiritual de nuestras almas. La actitud con la que abordamos el futuro dice la condición real de nuestras almas. ¿Qué vas a hacer, mi amado hermano, después de este sermón? ¿Qué tú vas a hacer? Miremos bien todas las áreas de nuestra vida, miremoslas todas. No dejemos de mirar ni siquiera una, miremoslas todas. Y veamos cuáles de ellas están siendo encomendadas y vividas con referencia a Dios y a su palabra. Miremoslas. Si Dios quiere, deberíamos decir, y es la actitud que debemos tener en todas las facetas y áreas de nuestra vida, para que ya sea que comamos o hagamos cualquier otra cosa, sea todo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, en ella completamente nosotros se refleja nuestro pecado, se refleja nuestra debilidad, se refleja la actitud tan arrogante de nosotros depender de nosotros mismos. Y Señor, gracias por amarnos de esta manera, por confrontarnos de esta manera con tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, ha confrontado nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, gracia, sabiduría, misericordia, para nosotros poder llevar a cabo tu palabra. Y para nosotros, Señor, absolutamente en todas las cosas, tener como punto de referencia a Jehová de los ejércitos. Porque como dice tu palabra, tú reinas sobre toda la tierra. Y la actitud que tú esperas es que nosotros nos regocijemos en tu soberanía. Te agradecemos, te alabamos y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, amados hermanos, y nos ayude a siempre lo más sencillo de nuestro devenir a diario, contar siempre con la dirección de Dios. Un mensaje como este debía estar grabado, se debió estar grabando, pero no lo pudimos grabar. La cámara se me quedó en blanco, Leo, en blanco ahí. Así que vamos a orar para que el Señor provea un sistema para seguir grabando los mensajes, para la gloria de Dios. Ayer participamos en una actividad aquí, comenzamos el viernes realmente, de un taller, encuentro taller, un líder como Jesús, excelente.